Colosenses capítulo 4, verso 6, que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con la familia? Ahora veremos. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por este tiempo juntos, Señor. Juntos para adorarte, oh Dios. Permite, Espíritu de Dios, que tu palabra sea viva y eficaz, que podamos comprender, que podamos aplicarla, Señor, que podamos alcanzar tu sabiduría, Señor, por medio de tu consejo. Así, oh Padre, en el nombre de Jesús te ruego todas estas cosas. Amén y amén. Bueno, les traigo una fábula. ¿Cuántos les gustan las fábulas? ¿Se acuerdan de las fábulas de Esopo? Esta no es de Esopo. No. Esta es una fábula sobre la falta de comunicación, que es uno de los desafíos que vamos a abordar en esta mañana, que tiene que enfrentar la familia cristiana. Dice así esta fábula. Había una vez un loro llamado Lolo que vivía en la selva. Lolo era conocido por su habilidad para imitar cualquier sonido que escuchara. Sin embargo, tenía un problema. No sabía cuándo usar cada sonido. Un día, Lolo escuchó un león rugir. Pensó que era un sonido muy impresionante y decidió usarlo para saludar a sus amigos. Al día siguiente, cuando vio a su amigo el mono, Lolo rugió como un león. Y el pobre mono se asustó tanto que se cayó del árbol. Luego, Lolo vio a su amiga la serpiente. Y de nuevo rugió como un león. La serpiente se asustó tanto que se escondió en un agujero todo el día. Finalmente, Lolo vio a su amigo el elefante. Y una vez más rugió como un león al elefante. Y el elefante, pensando que había un león cerca, salió corriendo y terminó causando un gran alboroto en toda la selva. Al final del día, Lolo se encontró solo. Todos sus amigos estaban asustados y enojados con él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la comunicación no se trata solo de hacer ruidos, sino de usar los sonidos correctos en el momento correcto. La comunicación efectiva no se trata solo de hablar, sino de entender y ser entendido. Y recuerda, no todos aprecian el rugido de un león a primera hora de la mañana. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco sobre ¿no? O sea, ¿cuáles serían 3 desafíos? Yo identifiqué 3, seguramente hay muchísimos más. Pero ¿cuáles serían los 3 desafíos que afectan a la familia moderna, a nosotros, como familia humana, como familia cristiana? ¿Cuáles serían esos 3 desafíos que tenemos que enfrentar diariamente en nuestra vida familiar? Bueno, uno de ellos es la falta de comunicación, que lo voy a tratar en esta mañana. El segundo es el estrés financiero. Vamos a hablar también de eso. Y la falta de tiempo de calidad juntos. O sea, no es el hecho de que la familia se reúna, sino es la calidad del tiempo compartido en familia. ¿Qué tan bueno es? Y vamos a analizar, vamos a evaluar esos 3 desafíos domingo por domingo. Vamos a buscar una secuencia en torno a eso. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la falta de comunicación. Quizás usted piense, no, nosotros nos llevamos de lo más bien. Nosotros en la familia no tenemos problemas. Yo siempre pongo el signo de interrogación cuando un matrimonio me dice a mí que nunca han discutido. Ay, nosotros nos llevamos, pastor, de lo más bien. Nosotros no hemos tenido nunca un sí, un no. No sé cómo eso puede ser posible en la tierra, será en el cielo. Yo me imagino que estén ya en una burbuja espiritual tan grande que no le permite interactuar con la realidad. Pero donde hay 2 problemas, hay 2 problemas. Yo recuerdo que me decía un pastor, y esto hablando en términos de la iglesia, ¿no? Me decía, si tienes una iglesia de 20 miembros, son 20 problemas. Si tienes una iglesia de 100 miembros, son 100 problemas. Bueno, yo
objeto en torno a eso, porque el pastor no está allí solamente para resolver los problemas, porque en realidad los problemas no son del pastor. Y si es de un matrimonio o de una familia, es la familia o es el matrimonio quien tiene que resolver. Son los dueños del problema, son los que tienen que resolver ese problema. Y el pastor es un guía espiritual, eso sí, puede transmitirle una enseñanza, un consejo sabio. Existe la consejería pastoral, pero al final quienes toman las decisiones y quienes saben realmente qué es lo que está pasando son los dueños del problema. Vamos a analizar en esta mañana, vamos a analizar no solo lo que nos dice el apóstol Pablo en la Biblia, en Colosenses, en esta carta tan maravillosa, para mí es una carta maravillosa, ¿verdad?, que tiene tantas enseñanzas. Vamos a analizar los elementos esenciales de la comunicación. O sea, lo primero es que tiene que haber un emisor. O sea, tiene que haber un emisor, alguien que emite no solo los rugidos del león, como hacía Lolo, el loro, que pensaba que era bueno eso, ¿verdad? Y después al final se dio cuenta de todos los problemas que generó. El emisor es la persona que produce y envía el mensaje. Hay personas como yo que me gusta jugar ese papel, de emitir mucha información. Me gusta hablar. Mi madre es una comunicadora por excelencia, pero de esas personas, yo creo que lo heredé yo, que cuando tú salías de la casa, ella seguía atrás de las personas hablando. Ya las personas, las amigas que habían ido a hablar con ella, ya habían terminado la conversación, ya habían, y ella seguía media cuadra hablando todavía, no paraba. Esa es mi mamá, esa es mi mamá. Entonces, tengo algo de eso, ¿verdad? Entonces, el emisor es la persona que produce y envía el mensaje. El receptor, como la palabra lo indica, es la persona que recibe e interpreta el mensaje. Y ahí viene el problema. A veces tenemos problemas de interpretación bíblica, de interpretación de lo que decimos, y eso puede a veces ser un problema en la comunicación. El código es el conjunto de reglas y signos de los cuales el emisor se vale para producir su mensaje y que también debe ser conocido por el receptor para poder interpretarlo. El mensaje en sí es lo que comunica. Es formulado y enviado por el emisor y recibido y interpretado por el receptor. Y el referente es el elemento, la situación, el suceso al que hace alusión o al que se refiere el mensaje. O sea que no hay mensaje fuera de contexto. Por eso es tan importante cuando nosotros vamos a tratar un tema que sea contextual, que tenga que ver con la realidad que nosotros vivimos, con lo que nos sucede. Situación es el contexto en el que el emisor transmite su mensaje y en el que el receptor lo recibe. Y el ruido, cualquier tipo de interferencia que afecte a alguno de los elementos que intervienen en la comunicación. Ahora, algunos consejos que suelen darse. Claridad en el mensaje. Hermano, mire, uno de los grandes problemas que tenemos es que nosotros no transmitimos con precisión el mensaje, las palabras que usamos. No sé si usted sabe que las palabras tienen un poder. Dice Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán sus frutos. Fíjate que las palabras que nosotros decimos, por eso nosotros como cristianos tenemos que ser muy cuidadosos en el mensaje que vamos a transmitir, en la manera que hablamos, los gestos, porque a veces podemos decir palabras como, yo recuerdo, hay gente que es así, muy plástica, ¿no? Y recuerdo, ay, qué bien te queda fulanita la ropa. Y todo, está diciendo que le queda bien, pero al final los gestos están diciendo, andas de lo más ridícula. Entonces, porque el que recibe interpreta. Entonces, no solo interpretas las palabras, sino también los gestos. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en la comunicación. ¿Hay problemas de comunicación en tu familia? Sería la pregunta. ¿Hay problemas de comunicación en el matrimonio? ¿Hay problemas de comunicación en las familias que componen la iglesia? ¿Hay problemas de comunicación entre los miembros de la iglesia?
Esas son unas preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos superar esa falta de comunicación. Porque lo que se trata en esta mañana es de reflexionar juntos en esta problemática y encontrar alguna luz en el camino que nos ayude a resolver ese problema. Esa es la idea. Entonces, que Dios nos ayude y que por lo menos el mensaje sea claro. Que Dios me ayude y sea misericordioso conmigo. Entonces, claridad de mensaje que tiene que ser breve, conciso y directo. Mira, una cosa que me pasa a mí y tiene que ver con el idioma. Como uno está aprendiendo otro idioma, a veces me encuentro con personas en la tienda. Esto de la comunicación es difícil, sobre todo cuando uno está aprendiendo otro idioma. En este caso el inglés. Y yo recuerdo que son personas mayores que van allí y les gusta de esas personas que salen temprano de la casa y van, y lo que hacen es, se toman un café y van al mall. Ellos no van mucho, si ven algo lo compran, pero ellos van allí a caminar. Y entonces había un viejito que siempre llevaba todas las mañanas temprano allí, y cuando yo abría, pues él iba y conversábamos. Pero qué difícil me era entenderle el inglés. Yo he ido aprendiendo, pero qué difícil. ¿Sabes por qué? No porque no entendiera las palabras, porque si es de esa persona que da un rodeo para llegarte a una idea, le da la vuelta completa a la laguna para decirte, habían 3 pasos en la laguna. No sé si se ha encontrado personas así. Los políticos, por ejemplo, tienen una retórica a veces que no dicen nada. Hablan y hablan y hablan, y al final, ¿y de qué habló? ¿De qué habló? ¿Qué fue lo que dijo? También nos pasa a nosotros los predicadores, a veces me ha pasado a mí. ¿Cuántas veces me imagino que usted ha dicho, ¿y de qué habló? Y me perdonan, ¿verdad? Porque soy un ser humano. Entonces, lo importante es que nosotros seamos breves, que seamos concisos y directos. Una de las maneras que Jesús tenía de hablar, Jesús era bastante directo, aunque en ciertos momentos también fue suspicaz a la hora de decir. O sea, hay que saber el momento, hay que saber quién es el que recibe, cuál es el mensaje que yo le voy a transmitir. Y hay que tener ciertas reglas en la comunicación. Lo que voy a decir, ¿lo edifica? Esa sería una palabra, una pregunta que me tengo que hacer siempre. Lo que voy a decir es importante, es significativo para esa otra persona, lo ayuda a crecer como cristiano. Lo que voy a decir ayuda a mi esposa a sentirse digna, a sentirse valorada. Si no la ayuda, ¿para qué lo digo? Entonces, muchas veces hay esa ruptura en la comunicación precisamente por eso, porque no sabemos emplear el lenguaje, no tenemos claridad del mensaje que vamos a transmitir y no lo usamos en el momento y de la manera correcta. Hay verdades que uno no tiene que callar. Hay cosas que son muy íntimas, muy personales. Miren, ahora en este juicio, yo sé que hay muchas opiniones aquí, en este juicio de Donald Trump, es terrible, porque ahora salió a la luz, que ya se sabía, pero ya salió a la luz y todos los problemas, y hay una que era de Trump está llorando porque ella no quería que la mujer se enterara de lo que había hecho hace 7 años. Y son cosas íntimas que salen por política, ¿no? Lo entiendo yo. Pero al final son cosas desagradables que yo me imagino que ninguna familia le gustaría que se... Mire, había una persona de campo, y siempre hablo de campo porque estuve mucho tiempo en el campo. Y me decía, mira, las cosas que pasan en una casa, y se refería a la familia, de ahí no salen. Esa era su sabiduría. De ahí no salen, de ahí no deben salir. Las cosas que pasan entre tú y tu esposa, o tú y tu esposo, o tus hijos, de ahí no salen, porque no son entendidas, no son bien interpretadas. Las cosas que suceden, los problemas serios que pasan en una iglesia, de ahí no salen. Que hay que saber cuándo decir las cosas, si es que es útil, es necesario, es imperioso. Hay personas que quieren hablar de todo y hablan de lo que no saben. Entonces, si usted va a comunicarse con otra persona, por favor, infórmese primero. Una de las cosas más importantes es estar bien informado para transmitir un buen mensaje, que sea conciso, que sea breve, que sea directo y que no ande dando tanto rodeo. El tono de la voz. El tono de la voz. Eso es...
Ha pasado en reuniones que me han dicho, bájame el tonito. Ha pasado, ¿eh? Yo tengo, por ejemplo, un tono fuerte y soy apasionado en lo que digo. Y bueno, a veces parece que no sé expresarme bien y entonces a veces se confunde como que estoy bravo. No, que soy es apasionado. Pero bueno, si alguien lo interpretó así, le pido perdón. Porque una de las cosas que debe existir entre nosotros los hermanos es la capacidad de perdonar. De perdonarnos. Decir, miren, perdónenme, no fue la intención, no quise herir a nadie, lo dije en un momento de emoción, de pasión. Y entonces eso es muy importante para sanar viejas heridas y para restablecer la comunicación de los unos con los otros. Evitar las confusiones. Nunca se ha confundido con lo que quiere decir. Y siempre es bueno que cuando te dicen algo que tú no comprendes, porque tú dices, bueno, ¿por qué me preguntó esto? Hay personas que me preguntan cosas y yo digo, bueno, ¿por qué me pregunta esto? Bueno, siempre es bueno preguntar, a ver, ¿qué tú quieres decir? Porque a lo mejor esa persona se está expresando mal o está diciendo las cosas que no son. Y entonces es muy importante que nosotros aclaremos cuál es su mensaje, qué es lo que tú quieres decir, qué es lo que significan tus palabras. ¿Por qué tú me preguntas esto? ¿Por qué me preguntas esto? Entonces, cuando nosotros somos capaces de tener esa empatía y ese amor, y tampoco estar bravos, porque las personas tienen todo el derecho a veces de criticarnos y decirnos cosas, lo tienen. Pueden criticarnos y decirnos cosas, siempre estar abiertos a una crítica constructiva, a una crítica bien informada. Yo lo que sí me bloqueo un poco en la comunicación es cuando vienen a hablar de algo que no saben y de algo que de verdad no entendieron por qué fue así o por qué se hizo así. Y de todas maneras, el amor de Jesús. El amor de Jesús tiene que estar presente en todo tipo de relación. Eso lo sabemos todos, pero qué difícil es la aplicación. Y de lo que se trata cuando nosotros venimos a reflexionar en la palabra de Dios es poner en práctica las enseñanzas. ¿Había problemas en la iglesia de Coloso? Claro. ¿Había problemas en la iglesia de Corintios? En todas las iglesias había problemas. Había problemas en esas familias que componían las iglesias del Nuevo Testamento. Millones de problemas. Siempre recuerdo a Pablo Stanley, que venían las personas, un hombre muy sabio, un cuáquero muy instruido, muy preparado, que nos daba clase allá en el seminario, en el Instituto de Paz, y la gente decía, no, que Pablo, tengo un problema. Y él siempre decía esto, un problema, oh, qué bueno, yo tengo miles. Entonces, qué bueno, ¿no? Cuando la gente también deposita esa confianza en ti, cuando la gente deposita la confianza en ti de contarte un secreto, tú tienes que ser una tumba, hermano. Una de las cosas que nos enseñan a nosotros en el pastorado, oigan bien, lo que hemos estudiado en el pastorado, es a ser discretos. El secreto pastoral. Si tú eres pastor y tú revelas a la congregación los problemas íntimos de tus miembros, tú no estás ejerciendo un buen pastoral. No lo estás haciendo. Eso es lo más terrible que puede hacer. O sea, tiene que haber un secreto confesional. No eres un sacerdote, pero tiene que haber un secreto confesional, porque te están confiando, están depositando en ti una confianza enorme para decirte algo que es muy profundo, que es muy doloroso, que no quiere que se vea a la luz pública, porque es algo muy privado e íntimo. Entonces hay que aprender a saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. No ser como el loro que pensaba que imitando el ruido del león iba a ser amigable con todos los demás. Todo lo contrario. A veces lo que en nuestra comunicación lo que estamos expresando son ruidos que afectan esa comunicación y que nos distancian los unos de los otros. Por eso las palabras del apóstol Pablo aquí dice: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, cada persona es un mundo aparte. Si yo voy a hablarle a los pescadores de Jibara, ¿cuál es el lenguaje más apropiado? ¿Cuáles son esos códigos
que yo puedo usar para evangelizarlo. ¿Le voy a hablar acaso de computadoras, de redes sociales, o le voy a hablar del mar? ¿Cómo yo voy a evangelizar a mi hijo si no es a través de toda esta tecnología a la cual a él le encanta? Las redes sociales, las computadoras. Por ahí es por donde yo tengo que interpretar. ¿Cómo usted le contaría la historia de Abraham a un adolescente que se pasa el día entero en una computadora? Haga esa prueba en su casa y redáctelo. ¿Cómo yo le contaría? Sabía que la manera, usted entiende la palabra cuando usted es capaz de llevarla a su lenguaje, cuando usted es capaz de transmitirla a los más pequeños y hacerlo con códigos que usted comprende. A veces repetimos cosas de la Biblia, repetimos cosas, pero no las entendemos en profundidad. Llévala a tu idioma. Sí, tu idioma. Tú dices, no, yo hablo el español. No, llévala a tu idioma, a tus códigos familiares, a tu vida en el trabajo. Y ese es un método muy eficaz para conectarte con otros y darle claramente un mensaje de amor y de perdón de parte de Dios. Miren qué importante es la palabra. Miren qué importante son las palabras que usamos. Y miren también cuántos errores cometemos a diario. A veces no estamos mentalmente presentes. No sé si a usted le ha pasado. A mí me pasa en el trabajo a veces que estoy hablando. Bueno, un día me hicieron una trampa en mi familia. Ellos iban detrás de mí en el último viaje que salí. Y yo iba hablando solo, porque ellos cogieron por otro camino. Ahí no había comunicación. Yo hablando y atrás venían otra gente. Por allá por pensar, pues, ¿no? Y me pasó, eso era cómico, me dio gracia, porque ellos, y yo seguía hablando y hablando. Porque yo pensaba que venían atrás de mí. Y ellos no estaban presentes. En ese caso era físicamente, pero hay gente que sí está presente físicamente, pero mentalmente está, como decimos, en las nubes, en otro lugar. Entonces, es bueno que cuando eso sucede, nosotros nos acerquemos a esa persona, ¿no? Y intentar ver si regresa de ese mundo donde está sumergido, quizás una preocupación, un problema. Quizás le podemos decir, mira, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? O sea, el lenguaje compasivo de Jesús. Eso es muy importante que nosotros lo apliquemos. Jesús tenía palabras de misericordia, palabras de compensación, también palabras que retaban y desafiaban, pero básicamente era basada en su compasión por el ser humano. Respetar, algo que hablábamos en la mañana, la dignidad del otro. Fíjense, nosotros tenemos un desafío grande porque somos una iglesia cuáquera. ¿Sabe lo que significa ser amigos de Jesús? ¿Sabe lo que significa respetar eso de Dios, eso bueno de Dios que hay en otro? Es como si tuvieras a Dios delante de ti. Es algo sagrado. Es algo que tú estás llamado a dignificar toda la vida. No estar pendiente de sus errores, ¿no? Sino cómo yo puedo hacer crecer esa semilla del bien de Dios en el corazón de mi hermano. Y entonces la comunicación es muy importante en ese aspecto, mi querido hermano. No podemos olvidarnos. El uso de las palabras tiene un poder. Por eso Santiago compara la lengua con un fuego. Santiago es claro, Santiago es muy práctico. Dice, miren, la lengua es como un pequeño fuego, es chiquitico, es un miembro pequeño, pero cuando se usa mal, las palabras, cuando la comunicación no es efectiva a la manera de Jesús, puede incendiar, puede causar tanto daño. Entonces es importante que nosotros le demos el valor y la importancia que requiere las palabras que usamos, porque ellas tienen un poder para bendecir y para maldecir. Ellas pueden ser de vida para muchas personas, pero también pueden ser de muerte si no la usamos como debe ser, ¿verdad? O sea, uno tiene que escoger un lugar adecuado para hablar. Y uno tiene que poner en práctica estas sugerencias que encontramos aquí, ¿verdad? Controlar el ritmo al hablar. Hay momentos en que uno tiene que escuchar. Hay momentos en que uno tiene que hablar rápido. Hay momentos, si ahora yo empiezo a hablarle rápido a ustedes este sermón, lo más probable es que usted se pierda. Entonces tiene que haber pausas.
Tampoco puedo hacerlo tan lento, porque usted se me va a dormir ahí. Y no tengo una campanita aquí para sonar. Pero lo importante es que en ese momento de la conversación, del diálogo que hay, usted aprenda a escuchar activamente. ¿Cómo escuchar activamente a una persona? Siguiéndole lo que va diciendo. Porque a veces usted está hablando con alguien y usted dice, ¿me estará escuchando? ¿Estará atendiendo? ¿Estará en otro mundo? ¿Me estará escuchando? Entonces es bueno que nosotros le preguntemos en ese sentido. O sea, practicar una escucha activa nos ayuda a mantener una buena comunicación. Nos ayuda a fortalecer sobre todo las relaciones que estamos entreteniendo. ¿Qué venimos aquí? A relacionarnos con Dios, a relacionarnos con el prójimo, a relacionarnos con las personas que no son cristianas. Cuando vamos a evangelizar, si no usamos la compasión de Jesús como lenguaje, si no hablamos de gracia y solo hablamos de juicio, estamos creando una barrera. Miren qué importante, no solo en la familia, sino qué importante a la hora de evangelizar, de hablarles de Cristo a otras personas que no le conocen, es la comunicación. La manera en que usamos las palabras nos va a dar un resultado de bendición o de maldición. Nos va a abrir puertas. Hay 3 palabras mágicas que se han olvidado en el mundo moderno de hoy. ¿Lo sabía? Que abren todas las puertas. ¿Quieres saber cuáles son esas 3 palabras? Gracias. Muchas gracias. Te amo. Nadie dice eso. Te amo. Yo te amo. Yo te amo, hijo mío. Yo te amo. Con la vida diaria que llevamos, tantos afanes, se nos olvida decir lo básico. Yo te amo. Yo los amo a ustedes. A todos mis hermanos los amo. Y les doy gracias por su paciencia conmigo. Han sido pacientes. Y entonces, por eso estoy aquí. Si no, ya me hubieran despedido. Han sido pacientes conmigo. Y la otra palabra es perdón. El orgullo a veces bloquea esa palabra tan importante, tan necesaria para restablecer relaciones, para restablecer la comunicación con nuestro hermano, con nuestra hermana. El perdón. No olvidemos estos consejos, no olvidemos las cosas que dijo e hizo Jesús, los gestos de Jesús, cuando veía las multitudes, dice la palabra que sintió compasión por ellos. La manera en que Jesús hablaba para confrontarlos con la verdad, pero siempre dejándole un sabor de esperanza, de misericordia, de gracia. Nosotros tenemos que practicar más la gracia, dejar de ser un poco tan legalistas, tan criticones. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ayudarnos, tenemos que buscar cómo mejoramos el funcionamiento de la iglesia diciendo una verdad en amor. Se pueden decir qué cosas están mal, qué defectos tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, pero la comunicación es esencial, la comunicación entre los líderes, la comunicación entre los hermanos, la comunicación es fundamental. Y nosotros tenemos un chat que se hizo, la gente me dice, ¿por qué en chat? Bueno, se hizo en chat cuando estábamos aislados. ¿Se acuerdan? El chat se hizo cuando estábamos aislados. Las transmisiones empezaron antes, pero sirvieron para mantener la comunicación del mensaje de Dios. Y el chat se hizo para comunicarnos los unos a los otros porque vivimos distantes. Entonces, si geográficamente vivimos distantes, tenemos que estar más unidos en la comunicación. Tenemos que esforzarnos, tenemos que tomar esa iniciativa, no esperar que el otro me llame, no, llamarlo y preguntarle y comunicarnos los unos con los otros y con palabras de gracia. No, a veces como hay gente que me llama, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué lo hospitalizaron? Con esa mente detectivesca, ¿no? Que quiere saberlo todo. No tienes que saberlo todo. Para tú decir una palabra de aliento, usted no tiene que saber todos los problemas. Ahora yo le digo, yo tengo un problema. Y empiezan a tirarte piedra. Será un maldito. Será en el trabajo. Pero ora por mí, hermano. Tengo un problema. Ayúdame en intercesión, en apoyo espiritual. Para que la bendición fluya. Tiene que haber
una buena comunicación. Que Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Que este mensaje lo pueda uno aplicar en los diferentes momentos y áreas de nuestra vida. Amén. Amén.